Honduras es un país en estos momentos, desde mi punto de vista, de referencia. Es donde se está produciendo una situación especialmente para los defensores de los derechos humanos y específicamente ya desde hace un tiempo centrado en los defensores de los derechos de la tierra, en los defensores de los derechos del planeta, a la supervivencia de las aguas, de los ríos, de los bosques. Honduras, yo creo que en este momento está siendo un lugar paradigmático, y el asesinato hace un año justo, el 3 de marzo del 2016, de Berta Cáceres, yo creo que ha puesto a Honduras en el centro del debate de estos momentos. Y muy poca gente, si lo comentamos por ahí, sabe que en junio del 2009 hubo un golpe de Estado cruel en Honduras. Yo estuve en la Comisión de Verdad que se hizo en Honduras, auspiciada por la Plataforma de Derechos Humanos de Centroamérica, y la verdad que era curioso, porque a mí me llamaba la atención, sobre todo cuando íbamos al principio, los comisionados de la verdad, que nos preguntaban sobre todo, ¿ustedes consideran que ha habido un golpe de Estado en Honduras? Es decir, digo, yo es que creo que esto es una cosa que afecta a la inteligencia, es decir, una cosa donde el ejército va, toma las radios, toma las televisiones, entra en el Parlamento, destituyen a los jueces que pueden controlar. Fue un golpe de Estado, claro, como después ha sucedido en Paraguay, como de alguna forma ha sucedido en Brasil, y yo creo que es una idea de plantear una involución en toda América Latina. Creo que eso Guillermo os puede hablar desde su planteamiento de defensor de los derechos humanos, desde su época estudiantil, como os he dicho antes. Pues tienes la palabra, Guillermo, y muchas gracias por haber venido. Me quedo así como un poco como quien dice, con mucho agradecimiento por todo lo que dices. La verdad que sí hemos estado en algunos acontecimientos históricos en el país, pero bueno, tampoco es para tanto, ¿no? Bueno, en diferentes momentos la vida nos ha sorprendido. Primero, cuando estábamos en las aulas en la universidad, en los años 80, una década de mucho conflicto, pero a la vez de mucha esperanza en Centroamérica. Realmente quizás fue la década en donde pudimos haber saltado a un estadio de desarrollo superior al que tenemos hoy, pero bueno, los movimientos sociales, los movimientos políticos son así, avanzan, se detienen, retroceden y para luego volver a comenzar, ¿no? Yo creo que ustedes conocen o han oído hablar de lo que pasó en Centroamérica en los años 80. Bueno, ahí estábamos, éramos muy jóvenes, y por una situación, por azares del destino, como se dice, nos tocó pasar por esa situación. Y luego ya en nuestra condición de jueces, pues nos hemos enfrentado a otro acontecimiento de carácter histórico y bueno, pues, hacer lo que uno tiene que hacer en cada uno de esos momentos. Y con Luis Carlos pues tenemos una amistad y una relación dilatada, diría yo, desde los años 90 que le conocimos, ya hace cuánto, 25 años o más, ¿no? Sí, ya los recuerdos empiezan a tener ya 25 años o más. Yo me lo encontré en el aeropuerto de San Pedro Sula, me tocó irlo a traer para unas jornadas que se iban a hacer sobre derecho penal. Tú eras el ponente, yo no le conocía, era como medianoche también que llegaste. Medianoche y me quedé dormido, ¿no? Porque iba muerto del viaje. Que llegaste, pero era una cuestión muy interesante que se estaba haciendo en esos años y que estaba siendo apoyado por el Consejo General del Poder Judicial de España y por Jueces para la Democracia. Era una experiencia de elaborar un libro blanco sobre la justicia, sobre la administración de justicia en Centroamérica. Entonces fue un trabajo bastante intenso de un par de años, creo yo, que ustedes estuvieron llegando, sobre todo unos compañeros catalanes que también estuvieron participando. Finalmente se coronó el esfuerzo. El libro blanco ahí está, ha sido objeto de debates y a la vez de consulta de muchos investigadores. Nosotros lo hemos tenido siempre ahí sobre el escritorio para dar seguimiento a algunas de sus conclusiones y de sus recomendaciones. Luego, pues, yo quiero corresponder también a Luis Carlos. Luis Carlos ha seguido llegando a Honduras por asuntos
de Derechos Humanos particularmente, se involucró en todos los avatares que tuvieron que ver con el golpe de Estado, y para nosotros fue un orgullo que formara parte de la Comisión de Verdad Alternativa, porque hubieron dos comisiones de verdad, la de carácter estatal, podemos decir, que fue conformada por convocatoria del Poder Ejecutivo de esa época, y luego una comisión alternativa que la formaron o la organizaron las organizaciones de derechos humanos más representativas de aquella época, ya por el 2010. Y Luis Carlos, junto con otros defensores y defensoras de derechos humanos de América Latina, formó parte de esa comisión. Al final tuvimos dos informes que me parece que son complementarios, sí. Muy interesantes. El informe estatal se queda corto en algunas cosas, y luego el informe de la comisión alternativa de la que formó parte Luis Carlos nos arroja bastantes luces sobre qué fue lo que pasó en el 2009 en Honduras, y que yo creo que eso es muy interesante, y es de lo que yo vengo el día de hoy a hablarles, a contarles, y bueno, yo empezaría hablando de eso, diciendo que bueno, Centroamérica ya no es objeto de noticia actualmente. Ya no se trata de Honduras, sino que de toda la región. Vemos que Colombia ha traído todos los focos, no solo por lo que pasa ahora, que están en un proceso de la implementación de los acuerdos de paz, sino que Colombia pues ha tenido mucha trascendencia en Europa, y bueno, nosotros tal vez en la década de los 80, con la revolución nicaragüense de 1979, el conflicto armado en Guatemala y en El Salvador, pues sí saltamos a las primeras planas, pero de los 80 para acá ha pasado mucho tiempo, y la gente se pregunta, o tal vez no se pregunta porque no aparecemos, como decimos en las noticias, ¿qué pasa en Centroamérica? Yo diría que están pasando cosas muy interesantes. Lo he venido conversando con algunos de ustedes en las comidas, en los recesos, pero bueno, la situación en Honduras está muy difícil, pero es que está muy complicada. Pero es que es cierto que tienen estos problemas de violencia, que tienen estos problemas de narcotráfico. Sí, les digo yo, realmente tenemos todo eso. Tenemos una situación de violencia que hace aproximadamente 3 años éramos el país más violento del planeta. Ya han bajado un poco las tasas de homicidios, no obstante, seguimos siendo uno de los países más violentos de la región latinoamericana. Creo que estamos en el 3er, 4 lugar ahorita. O sea, hemos perdido una posición importante que teníamos después de ser el primero, pero yo creo que no solo eso pasa. O sea, también está la situación de pobreza, también está la situación de exclusión, pero creo que en Centroamérica se están dando otras cosas muy interesantes, como decía Luis Carlos, ¿no? Ese reposicionamiento de los movimientos sociales, de los nuevos movimientos sociales, ya no los de la década de los 80, de los 90, esa situación de las contradicciones políticas, de las apuestas políticas que se dan en Honduras, que se dan en Guatemala, que se dan en El Salvador, que se dan de cierta forma en Nicaragua, y que se dan también en Costa Rica, que había sido un país de muy poco debate en el plano estrictamente político. Y yo creo que eso es interesante también, poderle tomar el pulso. O sea, ¿qué está pasando allá, más allá de esa situación, que es lo que más llama la atención? Y yo creo que para explicar qué pasa en Honduras tendríamos que ir un poco al golpe de Estado. El golpe de Estado que es muy poco conocido, que fue en junio, el 28 de junio del 2009. Nosotros realmente estábamos en un gobierno de corte liberal, pero que en los últimos 2 años había venido radicalizando algunas de sus posturas, algunas de sus medidas de gobierno. Entre ellas, uno de sus grandes pecados fue haberse adherido al ALBA, haber pasado a formar parte del ALBA, algo impensable que seguramente no se conoce, primero con Petrocaribe, posteriormente con el ALBA. Tuvimos, para la firma del ALBA, llegó Hugo Chávez a Honduras, llegó Evo Morales. Fue un acto de masas que realmente tuvo mucha trascendencia, pero que disparó las alarmas también de la oligarquía. Recuerdo que
que Hugo Chávez usó una frase ahí que se volvió famosa. Habló de los pitiyanquis, y ya eso quedó en Honduras y realmente fue lo que trascendió de lo que había dicho Hugo Chávez, de que la oligarquía pitiyanqui tenía profundos temores de lo que estaba haciendo Honduras, de hacia dónde iba Honduras. Entonces, estábamos en eso. Manuel Zelaya Rosales, que era el presidente en ese momento, se había abierto a los movimientos sociales, se había abierto a los sectores de izquierda que estaban formando como podríamos decir, una especie de articulación junto con las medidas de gobierno que se estaban implementando en ese momento. Entonces, Zelaya, en su último año de gobierno, 6 meses antes de finalizar, anunció que en las elecciones generales se iba a colocar una cuarta urna. Eso tomen nota, eso se repite mucho en Honduras, una cuarta urna, porque en las elecciones generales hay 3 urnas, donde nosotros votamos: una urna para presidente de la República, una para diputados, o sea, los representantes al Parlamento, y una para los alcaldes. Entonces iba a haber una cuarta urna donde se le iba a consultar al pueblo si estaba de acuerdo que se convocara una Asamblea Nacional Constituyente para poder dictar una nueva constitución. Pero solo era una cuarta urna para eso. Pero entonces los poderes políticos, los poderes fácticos, se movilizaron y entendieron, o por lo menos así lo manejaron para ir creando ya el escenario político de un futuro golpe de Estado, que Zelaya se quería perpetrar en el poder, que Zelaya quería impulsar una especie de continuismo, de reelección, y la Constitución hondureña prohíbe la reelección, tiene unas cláusulas pétreas que establecen que no es posible la reelección. Entonces, el debate en los primeros meses del año de 2009 estaba alrededor de si iba a haber una cuarta urna o no iba a haber una cuarta urna. Entonces, el 28 de junio del 2009 se produce el golpe de Estado. Bueno, yo creo que el mismo Zelaya no esperaba el golpe de Estado. Él estaba en su casa, el ejército llegó y entraron a bala viva, a tiros, a la residencia de él. Lo sacaron, lo llevaron a un avión y lo trasladaron en contra de su voluntad a Costa Rica. Él apareció unas horas después en San José de Costa Rica y en pijama ofreció sus primeras declaraciones, ¿no? Por un lado era así como muy compasivo ver al presidente de la República en pijama, pero por otro lado también con una convicción muy fuerte, denunciando el golpe de Estado y diciendo que él seguía siendo el presidente de la República. Entonces yo creo que aquí hay dos cosas interesantes. Primero, cómo reaccionó el mundo, cómo reaccionaron los organismos internacionales frente al golpe de Estado, cómo reaccionó la población hondureña frente al golpe de Estado, y por otro lado, qué significó este golpe de Estado para la estabilidad política en América Latina. Y ojo, que lo que pasó en Honduras podría llegar más allá de las fronteras de América Latina. Entonces, yo diría, primero, el golpe de Estado del 2009 es el primer golpe que se produce en el siglo XXI. Todos creíamos que los golpes de Estado eran cosas ya de la historia, que ya habían prácticamente, pues tal vez, que no habían sido superados, pero que no era posible pensar en la posibilidad de un golpe de Estado. Yo recuerdo que en Honduras, días antes del golpe de Estado, nosotros teníamos unas jornadas en Jueces para la Democracia. Casualmente teníamos un invitado español, estaba el juez de vigilancia penitenciaria, ¿cómo se llama? José Luis Castro. José Luis Castro estaba en Honduras y 3 días antes del golpe de Estado los jueces conversábamos. Bueno, esto está crítico, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber golpe de Estado? No, no va a haber golpe de Estado. Bueno, y a mí me sorprende el golpe de Estado precisamente en el aeropuerto, dejando a José Luis Castro para que abordara su avión para volver a España. Entonces, cuando yo estoy en el aeropuerto, recibo la primera llamada: hey,
¿Sabes qué pasó? Sacaron a Zelaya, hay golpe de Estado. Puta, no jodarle. Y bueno, ahí empieza, pero bueno, vuelvo a lo que estaba diciendo, es el primer golpe de Estado del siglo XXI, pero también una cuestión muy importante, o sea, no solo es un golpe de Estado, es una nueva forma de dar golpes de Estado en América Latina. Es lo que ya se conoce como la teoría del golpe suave o el golpe técnico, y hay varios especialistas, estudiosos, dándole seguimiento a esto, porque lo vamos a ver aproximadamente un año después en Paraguay. Vamos a ver el golpe contra Fernando Lugo, que también le sacan del poder, y antes de que sacaran a Fernando Lugo estuvo Rafael Correa a punto de sufrir también un golpe de Estado cuando había quedado atrapado en una estación policial, y que se dio una situación bastante tensa donde también se creía que Rafael Correa iba a ser depuesto de la presidencia. ¿Y por qué golpe suave o golpe técnico? Porque esto se diferencia de los golpes políticos o de los golpes militares, mejor dicho, de la década de los 60, bueno, desde los 50, pero 60, 70, 80, que venían sucediendo en América Latina y en algunos países europeos también, particularmente en Portugal, en Grecia, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que Zelaya es depuesto de la presidencia. El ejército llega, le saca de su casa, le lleva a una aeronave y sale del país. Entonces el Congreso elige un nuevo presidente de la República, que de acuerdo a la Constitución es el presidente del Congreso Nacional. El Poder Judicial avala, legitima el golpe de Estado. Entonces la situación es, ¿hubo golpe o no hubo golpe? Esa es una discusión que todavía está en Honduras. O sea, nosotros vivimos en el periodo postgolpe o dentro de la situación política del golpe de Estado, y esa es una cuestión de la que vamos a hablar más adelante también. O sea, todavía el sector que dio el golpe no acepta que en Honduras hubo un golpe de Estado. Diferentes gobiernos tampoco aceptan que hubo un golpe de Estado. Estados Unidos no acepta que hubo un golpe de Estado. ¿Y de qué se habla entonces? Se habla de una sucesión constitucional. Y la Comisión de la Verdad Estatal dijo que lo que había habido en Honduras era un golpe técnico al Poder Ejecutivo. La Comisión de la Verdad, que hizo un informe extraordinario en cuanto a documentar las violaciones de derechos humanos, los asesinatos políticos, pero la Comisión de Verdad Alternativa, de la que formó parte Luis Carlos, pues sí habla de un golpe de Estado. Y si vamos a lo que sucedió en Paraguay, tampoco en Paraguay hubo golpe de Estado, pero las causas por las que se le siguió juicio político a Fernando Lugo, pues yo creo que no eran causas para poderle destituir. Si ustedes hacen memoria de lo que pasó, unos acontecimientos que hubieron en unos campos agrícolas, yo no recuerdo ahora muy bien, pero fue una situación de unas personas que habían sido víctimas de un enfrentamiento, y algunas de ellas habían muerto, y a raíz de eso se hizo todo el escándalo en el Congreso, y Fernando Lugo era responsable, y al siguiente día Fernando Lugo estaba fuera de la presidencia. Luego lo que pasó en Brasil, que eso es mucho más reciente, yo creo que eso sí ha trascendido bastante. Contra Dilma Rousseff se sigue también un juicio político. Dilma Rousseff agota todas las instancias, acude al Poder Judicial esperando que realmente garantice realmente su permanencia en la presidencia de la República. El Poder Judicial le da la espalda, y Dilma Rousseff en una situación verdaderamente horrorosa de lo que pasaba ahí, con toda la situación de corrupción en la que estaban involucrados los principales cabecillas dentro del Congreso, que estaban impulsando o empujando el juicio político contra ella, es destituida. ¿Y qué pasó? Ellos levantaron la teoría, la gente que estaba apoyando a Dilma Rousseff, particularmente el Partido de los Trabajadores, que era un golpe de Estado, pero no es un golpe de Estado. Entonces eso Honduras, pues desgraciadamente pasa a ser un laboratorio de lo que hoy se conoce como golpes suaves o golpes técnicos.
Pues en Honduras la población inmediatamente se autoconvocó a todas las plazas públicas o a las plazas públicas más importantes del país y empezó una movilización sin precedentes en el país, que realmente uno mismo no se la creía. Yo no me la creía realmente, porque yo que venía desde los años 80 participando en movimientos sociales, no habíamos visto esos niveles de participación, de disposición, de movilización que hubo en la población en los primeros días. Yo creo que si en ese momento Zelaya, que era el líder indiscutible y que la gente planteaba el regreso de Zelaya, el restablecimiento del orden constitucional, si Zelaya y la gente que le rodeaba a él hubiera optado por una vía de lanzarse, como por ejemplo algunas medidas de carácter insurreccional, es muy probable que dentro de la población hondureña eso hubiera sucedido. Entonces, se da eso en San Pedro Sula, que es la segunda ciudad, se da en Tegucigalpa, se da en otras ciudades importantes. La gente está con mucha indignación, con mucha como diríamos, con mucha disposición de ir hasta el final para que ese golpe de Estado no se pudiera consolidar y no pudiera realmente traer las consecuencias que finalmente trajo. Y a nivel internacional hay una condena unánime. La OEA se reúne inmediatamente, creo que 24 horas después la OEA se estaba reuniendo y condena el golpe de Estado y 3 días después le aplican la Carta Democrática a Honduras, la Carta Democrática de la OEA, lo expulsan de la OEA, la Organización de Naciones Unidas también se reúne inmediatamente en las siguientes 48 horas, una condena también fuerte al golpe de Estado, y diferentes organismos se reúnen. Entonces hay todo un escenario a nivel internacional en contra del golpe de Estado, y eso alienta la movilización en Honduras. El 5 de julio, o sea, una semana después, se da un acontecimiento que también era impensable. Zelaya está en Washington y en Washington se organiza el regreso de él al país. Zelaya viene en un avión donde viene el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Miguel Insulza, en aquel momento, viene el presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Miguel Escoto. Miguel es, ¿verdad? Nicaragüense. Sí, nicaragüense. Viene Rafael Correa, viene Cristina Kirchner y vienen otros presidentes. Entonces, el pueblo hondureño se congrega el 5 de julio, porque además sabemos como con 48 horas de anticipación que eso va a pasar. Entonces, casi toda la gente se moviliza hacia Tegucigalpa y se da una concentración. Bueno, alguna gente dice 500,000, otros dicen 300,000, otros dicen 1,000,000, no sé realmente, pero nosotros estábamos ahí en esa movilización, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El ejército atraviesa camiones en la pista aérea, de tal manera que no puede aterrizar ningún avión. Y Zelaya estaba dispuesto a llegar ese día a Tegucigalpa, y los presidentes latinoamericanos y el secretario general de la OEA a su restablecimiento en la presidencia. Entonces, a partir del 5 de julio se ve que las posibilidades de que se pueda restablecer el orden constitucional van a ser muy difíciles. No obstante, continúa la movilización. O sea, son 3 meses, 4 meses de movilización intensa en Honduras, y como había ese estado de cosas, ese nivel de entrega de la gente, de indignación en contra del golpe, Zelaya regresa clandestinamente, creo que un 20 de septiembre, a Honduras. Y eso se venía diciendo: Zelaya va a volver, tenemos que estar listos, Zelaya va a volver. Y la cosa era que Zelaya volvía y se daba un levantamiento, y eso podía producir el restablecimiento del orden constitucional. O sea, las apuestas eran bárbaras, eran tremendas realmente lo que se vivía en Honduras. Pues lo que hace Zelaya, entra clandestinamente al país y se va para la Embajada de Brasil. Y la gente llega a la Embajada de Brasil, rodea a la Embajada de Brasil, centenares, miles de personas ahí, acampan, y en la madrugada llega el ejército, llega la policía y se produce una represión terrible, ¿no? Entonces, no sucedió lo que se esperaba.
Entonces, Zelaya se va a quedar ahí por 4 meses. 4 meses dentro de la embajada de Brasil. Va a salir hasta en enero. En enero del año siguiente, o sea, del 2010. Entonces, eso nos parece a nosotros muy interesante. Y yo lo traigo a colación porque nosotros seguimos viviendo todavía esa situación en Honduras. Hay mucha polarización y nos vemos y nos reconocemos e intervenimos en los debates públicos como desde la perspectiva de que aquellos son golpistas y nosotros somos el sector que estuvo en contra del golpe de Estado, o mejor dicho, el sector que se le conoció y que se le sigue conociendo todavía como el sector de la resistencia. Porque se formó una organización en ese tiempo que aglutinaba a todas las expresiones, a todos los movimientos sociales, que se llamaba el Frente Nacional de Resistencia Popular. Entonces, popularmente ya los medios decían los de la resistencia. Entonces, todo este movimiento de resistencia terminó conformando a finales del 2011 un nuevo partido político. Un partido político que se llama Libertad y Refundación, que se le conoce en Honduras como Libre, un partido de centro-izquierda, que no lo teníamos antes del golpe de Estado, solo estaban los partidos de derecha y unos partidos pequeños que prácticamente no tenían identidad política, y ahora pues hay una expresión política donde convergen, o sea, la mayoría de los sectores que estamos por el cambio en Honduras. Y esto se dio como consecuencia de los acuerdos de Cartagena. Los acuerdos de Cartagena son auspiciados por el gobierno venezolano y por el gobierno colombiano. Entonces, cuando se firma el acuerdo de Cartagena, tiene como condición que Zelaya pueda regresar al país, desarrollar sus actividades políticas, que se abra la posibilidad de inscribir un nuevo partido, que es el que yo les cuento, y por otro lado, que Honduras sea readmitida en la Organización de Estados Americanos. Entonces fue un acuerdo muy cuestionado, muy discutido, si realmente era lo que correspondía o no, pero finalmente pues el acuerdo está ahí, Zelaya regresa y se participa en las primeras elecciones del año 2013. Zelaya no es el candidato a la presidencia porque él lo tiene vedado por disposición constitucional, y quien encabeza la fórmula presidencial es su esposa, Xiomara Castro, y este nuevo partido queda como segunda fuerza política con una fracción parlamentaria muy importante, 36 diputados para hacer una primera participación en elecciones. Y los datos que se manejan extraoficialmente es que realmente este nuevo partido ganó las elecciones, pero por una situación de fraude quedó el partido de derechas, que es el que está hoy todavía gobernando. Entonces, esa situación política está abierta en Honduras. O sea, no se ha cerrado. No se ha cerrado la situación del golpe. Yo creo que vivimos dentro de ese conflicto post-golpe de Estado, y por otro lado, dentro de esas circunstancias en las cuales seguimos apostando por el cambio, junto con todo lo que tenemos, ¿no? Lo que ya hablábamos, los problemas de violencia, los problemas de exclusión, los problemas de pobreza. Y ahí sucede nuestro caso. Realmente ya Luis Carlos ha dicho bastante, que es el caso de los jueces despedidos. Nosotros estamos activos en la judicatura en ese momento, formamos parte de una asociación que lleva que lleva el mismo nombre de la Asociación de Jueces para la Democracia aquí en España. Nos inscribimos dentro de esos principios, dentro de esas apuestas. La única diferencia que aquí es para la democracia, y nosotros pues no es accidental que hayamos dicho por la democracia, porque nosotros creemos que en Honduras estamos por la democracia todavía. Entonces la asociación pues solo cambia esa palabra. Pero ¿qué pasa? Nosotros nos sorprende el golpe de Estado. Entonces, ¿qué puedes hacer ahí? Entonces nosotros lo único que entendimos es que teníamos que ser coherentes. Si veníamos impulsando o divulgando un discurso de fortalecimiento de las instituciones democráticas, de la independencia judicial, de fortalecimiento del Estado de Derecho, ¿qué
podíamos plantearnos como jueces al momento del golpe de Estado? Bueno, podíamos guardar silencio. Los jueces generalmente son conservadores aquí, en América Latina y en la mayoría de los países. Podíamos plantearnos que por nuestra condición de jueces no podíamos entrar en ese debate de qué era lo que estaba pasando en Honduras en aquel momento. Pero nosotros creíamos también que estábamos en una situación límite y que si veníamos haciendo ese tipo de planteamientos que yo les señalaba anteriormente, se trataba de ser coherentes. Entonces, creo que no hicimos nada extraordinario. Creo que lo que hicimos fue dar continuidad a lo que ya desarrollábamos dentro del Poder Judicial. Entonces nos juntamos, no solo nosotros como jueces, sino que nos juntamos con un sector de defensores de derechos humanos y con algunos fiscales del Ministerio Público que tenían una asociación bastante beligerante en aquel momento, que era la Asociación de Fiscales de Honduras, y nos planteamos, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Somos funcionarios judiciales, la gente está indignada, la gente está dispuesta a ir hasta el final. Es posible que se dé el restablecimiento del orden constitucional en estos primeros días. Bueno, estamos hablando de eso del 28 y el 29, que nos estábamos reuniendo y estábamos discutiendo. Entonces, la conclusión que sacamos con los fiscales, porque no lo hicimos solo nosotros, era que teníamos que impulsar acciones legales. O sea, dijimos, bueno, vamos a poner a prueba el aparato judicial. Y creemos que si lo hacemos desde nuestra condición de funcionarios, eso va a tener mayor impacto, mayor trascendencia, y entonces vamos a presentar recursos ante la Corte Suprema de Justicia y vamos a presentar una denuncia ante el Ministerio Público en contra de los responsables del golpe de Estado. Y lo hicimos. Hicimos un escrito, una denuncia y comparecimos al Ministerio Público, llegamos hasta el fiscal general. Por nuestra condición de funcionarios pudimos entrar al edificio principal en Tegucigalpa y cuando el fiscal se dio cuenta estábamos en su puerta tocando y entregándole personalmente una denuncia criminal en contra de la Junta Directiva del Congreso, en contra de la Junta Militar y en contra de otras autoridades que considerábamos que eran responsables del rompimiento del orden constitucional. Comparecimos a la Corte Suprema de Justicia y presentamos recursos de amparo para que la Corte resolviera decretar una medida cautelar que ordenara el regreso de Zelaya al territorio nacional. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una cláusula que establece que ningún hondureño puede ser extrañado del territorio so pena de responsabilidad penal. Entonces nosotros le decíamos a la Corte, decrete la medida cautelar de repatriación del ciudadano Manuel Zelaya Rosales. Y nosotros no éramos celayistas. Yo lo digo con toda sinceridad, no éramos celayistas, no estábamos inscritos en el partido político de Zelaya, pero creíamos que eso era una responsabilidad. Entonces, como ven, eran unas acciones muy visibles. No estábamos haciendo las cosas como quien dice, nos vamos en la marcha y vamos ahí un poco como que nos ponemos una gorrita y nos ponemos un pañuelo para que no nos conozcan. No, lo hicimos así. Pero yo sigo creyendo que realmente eran las actuaciones que correspondían, que no estábamos haciendo nada extraordinario, que estábamos siguiendo la corriente política que se estaba dando en la mayor parte de los sectores de la población hondureña. Bueno, eso nos trajo unas consecuencias pues que yo no sé si las lamentamos, pero que se han sido muy difíciles de vivir en los últimos años. Inmediatamente la Corte Suprema de Justicia nos inició un procedimiento disciplinario que finalmente un año después trajo como consecuencia los despidos de 4 de nosotros, Tirsa, que está aquí presente, de otros 2 compañeros, Ramón Barrios Maldonado y Luis Chévez de la Rocha, y quien les habla. Agotamos las instancias nacionales, siempre estuvimos convencidos que había que hacerlo y que había que hacerlo muy bien desde el punto de vista legal, desde el punto de vista profesional, porque seguramente íbamos a llegar a la Corte Interamericana y que había que preparar ese caso. Llegamos a la Corte Interamericana y bueno, fue un proceso de 4 años y medio. Eso es un tiempo récord dentro del sistema interamericano. Un caso dura 10, 12 años o más. Pero como era un caso paradigmático, la Corte le dio una especie de per saltum. O sea, la Corte tiene establecido que cuando llegan casos que se consideran que pueden hacer jurisprudencia, entonces esos casos pasan a primer lugar
y los otros casos pues van a seguir su propio orden, y en 4 años y medio el caso está obteniendo sentencia en San José de Costa Rica. Lo presentamos el 5 de julio, creo yo, de 5 o 10 de julio del 2010, y el 5 de octubre del 2015 estábamos sacando una sentencia favorable, una condena al Estado de Honduras. Tuvimos la dicha de tener la presencia de varios jueces españoles, de jueces de América Latina, de jueces de Alemania, de jueces de Dinamarca, que nos estuvieron acompañando. Luis Carlos estuvo allá, Ramón Sáez estuvo, y la intervención de Perfecto Andrés Ibáñez, que hizo un peritaje verdaderamente extraordinario, pues, que realmente terminó impactando mucho dentro de los jueces de la Corte Interamericana, y bueno, estamos ahora en eso, tratando de sacar adelante el cumplimiento de la sentencia, y ya Luis Carlos lo decía, con muchas dificultades. El gobierno se niega a cumplir con la parte resolutiva del reintegro en nuestros cargos. Y bueno, estamos ahí, sabemos que es difícil, sabemos que no es un conflicto disciplinario pues de los que suceden todos los días dentro del Poder Judicial, que tiene que ver con una situación de carácter político que es muy difícil para ellos. He platicado con Antonio en estos últimos días, es muy difícil aceptar todas las consecuencias de esa sentencia, porque eso, por un lado, trae que, si somos nosotros readmitidos, un efecto simbólico muy importante para los jueces, en cuanto al fortalecimiento de la independencia, en cuanto al empoderamiento de los jueces, por un lado, y por otro lado, si no se da el reintegro, pues un efecto negativo también simbólico de mucho desaliento. No obstante, nosotros hemos estado tratando de paliar eso desde la asociación, pero bueno, eso es difícil, y estamos ahora esperando a ver qué es lo que pasa con eso. Bueno, eso es lo que yo les contaría de lo que es golpe de Estado, de lo que es el caso nuestro, pero bueno, ustedes quieren oír también un poco hablar de migrantes, de migración, y yo creo que el tema también va ahí. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, en una época normal, la corriente migratoria hacia los Estados Unidos atrae un promedio de 25 personas por hora, sumando entre 80,000 a 100,000 hondureños los que migran cada año, la mayoría jóvenes. La mayoría son jóvenes, hombres, pero no por mucha diferencia con las mujeres, o sea que casi hay un 50% de hombres y mujeres. En Estados Unidos viven alrededor de 1.2 millones de migrantes de origen hondureños, equivalente al 14% de la población total de Honduras. Además, se estima que más de 300,000 compatriotas están regados en otros países, particularmente España, Canadá e Italia. Se estima que nosotros tenemos aquí en España la mayor cantidad de migrantes después de Estados Unidos. Yo he oído decir, no tengo datos oficiales, que en Barcelona está la mayoría de los compatriotas hondureños, pero hay alrededor de 300,000 en España, Canadá e Italia. Estos migrantes hondureños están enviando alrededor de $4,000 millones al año en remesas. Y esto realmente es algo que se está estudiando bastante, cómo los países centroamericanos lo que están exportando es mano de obra, y que estas remesas que están llegando a sus respectivos países, a Guatemala, a Honduras, a El Salvador, realmente constituyen realmente lo que mantiene a flote la economía, lo que mantiene cierta estabilidad, y que realmente, si se dieran esas deportaciones masivas de las que habla Donald Trump de Estados Unidos, de la población migrante centroamericana, para hablar de ella, porque de los migrantes en general, eso traería una situación de crisis bastante seria, tanto en Honduras como en los otros países del Triángulo Norte. Por otro lado, las personas hondureñas que están migrando son las de mayor, actualmente son las de mayor vulnerabilidad del Triángulo Norte. O sea, hay una gran corriente migratoria de ciudadanos y ciudadanas de El Salvador, de Guatemala y de Honduras. Y se estima, según la red de documentación de las organizaciones defensoras de migrantes, que
En el 2015 se dieron 30.321 registros de personas que pasaron por 13 albergues de México y reportaron haber sido víctimas de algún delito. El 51.9 eran de nacionalidad hondureña. Por otro lado está la situación de los migrantes desaparecidos y asesinados en tránsito. Aquí tenemos 3 masacres que sucedieron en los últimos años en territorio mexicano, entre los años 2010 y 2012, la masacre de 72 personas migrantes en San Fernando, Tamaulipas. El 25 de agosto de 2010 fueron hallados los cuerpos de 72 personas migrantes, 58 hombres y 14 mujeres, en el municipio de San Fernando. Entre las víctimas se encontraban 25 hondureños, 14 salvadoreños, 13 guatemaltecos, 5 ecuatorianos, 3 brasileños y un ciudadano de la India. De estas cosas creo que Tirsa va a hablar en mayor detalle en el siguiente panel. Yo no me voy a detener mucho. Luego están las fosas clandestinas, las fosas clandestinas con 193 restos en San Fernando, Tamaulipas, en abril del 2012, 8 meses después de la masacre de las 72 personas migrantes. Y luego la masacre de Cadereyta, donde fueron encontrados 49 torsos, varios de ellos también hondureños. Entonces yo iría finalizando aquí para ajustarnos un poco a la hora, de que esta situación del golpe de Estado, por un lado, pues ha traído consecuencias tremendas para la población hondureña, mayores niveles de violencia, de inseguridad. Eso también tiene sus causas de carácter estructural, de carácter institucional, de las que podemos ir hablando en el debate, mayor flujo migratorio, pero por otro lado también una situación política, o sea, crítica, dura, pero también esperanzadora dentro de la posibilidad de cambios que se puede dar en el país, si no en un futuro cercano, creemos nosotros, en un mediano plazo. Gracias.